Bueno, vamos a seguir con el problema que empezábamos el otro día y nos faltó la última parte. El problema que hicimos, que era en base a esta plantilla, era diseñar la unidad de procesamiento y la unidad de control de un microprocesador, para una instrucción de un microprocesador con este diagrama de instrucciones. Hicimos todo el diseño de la unidad de procesamiento y luego hicimos el diseño de los diagramas de estados, los diagramas de etapas de la unidad de control. Y ya nos quedamos en que ya lo único que quedaba es implementar la parte electrónica de la unidad de control, porque la unidad de procesamiento ya la habíamos diseñado con todos los elementos que necesitaba, con todas sus señales de control y con todo. Y decíamos que, bueno, pues para que eso funcionase de acuerdo a esto, necesitábamos este diagrama de etapas. Hay muchas formas de hacerlo, como tenemos en el libro, un montón, y una de ellas es la de una báscula por etapa. Entonces, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Lo que os decía, es el esquema como más complejo y sin embargo es el más tonto. Lo único que tenemos que hacer para diseñar el hardware correspondiente a esto, si es una báscula por etapa, pues tan sencillo como que aquí tengo 8 etapas, pues necesito 8 básculas. Y yo me coloco, ahora veremos, 8 básculas tal y como tengo aquí. Lo único que tenemos que hacer es plasmar de alguna manera los pasos de un estado a otro. Es decir, aquí tengo yo pasos del CS5 al S6 que no depende de nada, punto pelota, pero tengo otros estados, por ejemplo, del S2 al S5 que dependo de S0 y del S2 al S4 al S3 que dependo de dos variables. ¿Y eso cómo se puede hacer? Se puede hacer de diferentes maneras, y una de ellas es la que marca el libro, punto. Que lo que consiste es, primero, para pasar de un estado a otro, en el que yo no necesito, no dependo de ninguna señal de condición, pues me coloco las básculas y de la salida de una báscula, de la salida Q de una báscula a la entrada D de la siguiente, punto. Y lo único que tengo que hacer aquí ahora es resolver un par de cosas. Dos cosas tengo que resolver. La primera, estado al que yo entre desde varios estados. Como por ejemplo, teníamos aquí. En este caso, yo veo que al S2 yo entro desde el S1 o desde el S3. Al S... bueno, o desde el S4, o sea, 3 entradas. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo salgo yo del estado? Es decir, yo del S2 salgo, sí, pero ¿hacia dónde salgo? Porque yo puedo salir aquí, aquí o aquí, depende de quién, depende de los valores de las señales de condición. ¿Cómo puedo yo resolver eso? Pues la forma que se plantea aquí en el libro, que es tan válida como cualquiera otra, yo no solía utilizar esta metodología. Hay otra, que bueno, pues para mí es un poco más lógica, pero hacemos como está aquí, punto pelota. Para que a un estado entren desde varios estados, lo único que tengo que hacer es meter en su báscula D, si yo tengo que decir, para empezar, lo que tengo que decir es lo siguiente, 8 estados. Si son 8 estados, yo lo que tengo que hacer es colocarme 8 básculas, tal como estas que tenemos aquí. Estas. Que cada báscula va a tener su entrada Q, su entrada D y su entrada de reloj. Esta es una cosa que ya podemos hacer a todos. Las entradas de reloj es un sistema síncrono, y al ser un sistema síncrono, todas las señales de reloj unidas, punto pelota. Y a continuación tengo yo lo que he dicho. Yo para empezar ya puedo dibujar esto. Lo que siempre decimos, ¿no? Cuando no sabemos lo que tenemos que escribir, vamos a empezar a escribir lo que sabemos. Y lo que sabemos es que son 8 y las ponemos así. Y a continuación digo, bueno, ¿y ahora cómo soluciono yo esta historia? Del S0 al S1, ¿cómo paso yo? No, tú del S0, que la salida es esta Q0, para entrar Q1, Q2, Q3, pues tú para pasar de aquí a aquí dependes de alguna señal de condición, no, de ninguna. Con lo cual, a la entrada D, entras de aquí. De forma que cuando yo esté en este estado, cuando yo esté en el estado S0, quiere decir que Q0 va de 1, ¿no? Y todos los demás estarán a 0, tienen que estar a 0. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Yo tengo que decir, no, y cuando llegue el siguiente impulso de reloj,
tengo que pasar yo del Q0 al Q1. Coño, pues si yo tengo que pasar del Q0 al Q1 para el siguiente estado de reloj, yo lo que tengo que hacer es simplemente, si yo aquí ya tengo un 1 y meto aquí una señal de reloj, este 1 entra aquí y esta salida se pondrá 1. Punto, pelota. Aquí falta un pequeño detalle, que no sé si lo tienen aquí resuelto. Efectivamente aquí no está resuelto, no está arreglado, porque aquí no está, pero bueno, lo dejamos así. Aquí lo que tendríamos que decir es lo siguiente: sí, yo cuando entre en el impulso de reloj tengo que activar el estado 1, pero tengo que resetear el estado 0. Aquí me falta esa opción. Yo aquí tendría que meter, cuando esto sea 1, tendría que resetear esta báscula. Ahí no aparece, bueno, se da por hecho, punto. ¿Por qué? ¿Que por qué? Porque yo en cada momento, si estoy hablando de 8 estados, en cada momento, yo tengo 8 estados que son Q0, Q1, Q7. Si yo estoy en el estado 1, el que tiene que valer es 1 es Q1. Y Q0, Q2, Q3 tienen que valer 0, la salida es 0. Yo tengo que tener un 1 por la salida que corresponde al estado correspondiente. Pero todas las demás tienen que estar a 0. ¿Pero no da igual? No da igual. No da igual porque ahora lo vamos a ver. Luego te explico además por qué no da igual. No da igual, ya veremos. Bueno, esta es. Entonces, bueno, pues si no tengo condiciones de paso, hago esto. Ahora bien, lo que hemos dicho antes, sí, pero es que yo al S2 puedo entrar desde el S1, desde el S3 y desde el S4. ¿Cómo soluciono esa cuestión? Pues muy sencilla. Al S2 le pongo una puerta O aquí que tenga 3 entradas. Una, al S2 entra desde el S1, que es esta. Otra, esta, lo voy a poner así, y otra, esta. Esta me va a venir al Q3 y puesto Q7, si aquí supongo que coloco el Q3, esta es la entrada CP, esta es la entrada D, esta es la entrada reloj, esto es así, pues bueno, pues si esta tiene que ser Q3, le hago esto. Y si esta también tiene que venir de Q4, esto me vendrá del Q4. De forma que, ¿cuándo se va a poner, en este caso, esta báscula a 1? Cuando esta esté a 1, o cuando esta esté a 1, o cuando esta esté a 1. Sí, pero una de ellas tiene que estar. Lo que no me vale es que esta esté a 1, y esta esté a 1, y esta esté a 1. Porque entonces ahí hay un desmadre. Es decir, yo tengo que decir una cosa: cuando yo entre en S2, habiendo estado en S3, yo tengo que conseguir que esté solo el Q3 a 1. Porque si estuviese también el Q4 a 1, me entraría desde Q4 o desde S4 y también desde S3. A mí me interesa, es decir, en otras palabras, si yo no estoy ni en el S1, ni en el S3, ni en el S4, ¿se tiene que actuar en S2? Con lo cual, ¿cómo tienen que estar a la puñetera fuerza Q1, Q3 y Q4? Tienen que estar a 0, porque si no se pondrían, ¿no? Es decir, yo siempre que consiga pasar de un paso a otro, de una etapa a otra, tengo que resetear en el que estaba. Entonces, la entrada a un estado desde varios de ellos lo solucionó con cuentas lógicas OS. Y ahora tengo que resolver otra cuestión, que es la salida del S2. Claro, yo la salida de 2, después de S2, ¿qué estado se tiene que activar? Se tiene que activar el S5 unas veces, el S4 otras veces y el S3 otras veces. ¿Cómo selecciono yo eso? Pues la forma de hacerlo es, por lógica, cabría decir, no, mira, desde el Q2, que es este, yo voy a poder entrar al 3, 4 y 5. Es decir, yo voy a poder entrar aquí, aquí o aquí. Vamos a suponer que este es Q3, Q4 y Q5. Aquí, aquí o aquí. ¿Cómo hacíamos para pasar de un estado a otro? Uniendo. Sí, pero si yo hago esto, después del Q2, se me van a actuar al mismo tiempo los 3. Y no puede ser. No tiene que ser eso.
Tiene que ser uno, el otro, otro. ¿Y de qué depende? Pues para entrar en Q3, ¿de quién dependo yo? Yo para entrar en Q3 dependo de que ese 0 sea 0 y que ese 1 sea 0. ¿Cómo se podía hacer esto? Yo siempre lo he hecho así, aquí no lo hacen, ¿eh? Ahora aquí veremos las dos opciones. Yo hago una puerta lógica ahí y le pongo no S0, no S1. La forma fácil. Es decir, cuando yo tenga aquí un 1 y esto valga 0 y esto valga 0, yo aquí voy a tener un 1. Cuando llegue el impulso de reloj, esta se pondrá 1. Vuelvo a insistir que aquí no represento los impulsos de reloj, pero siempre está. Un segundo, ¿eh? Y para pasar al S4, ¿de quién dependo yo? De que S0 sea 0 y que S1 sea 1. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo hacer esto, S0 y S1. Y para pasar al S5, ¿de quién dependo? De S0. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer esto. De forma que cuando yo esté en el Q2, en el estado 2, yo aquí voy a tener un 1, con lo cual voy a tener un 1. Aquí he hecho, sí, voy a tener aquí un 1, aquí un 1 y aquí un 1. ¿Aquí qué voy a tener? Depende, ¿de qué depende? Del estado de estas señales. Si yo tengo que ese 0 vale 0 y que ese 1 también vale 0, tendré aquí un 1. Pero aquí que tendré un 0 y aquí que tendré un 0. Con lo cual aquí que tendré 0 y aquí 0 y aquí 1. Con lo cual, ¿cuál va a ser la báscula que se va a actuar a continuación después de la Q2? En este caso la Q3. Es decir, pasaré en ese caso del estado 2 al estado 3. En el caso que las condiciones que se cumplan sean estas, pasaré al 4, que sean estas, pasaré al 5. Es decir, las condiciones de entrada a un estado, para cumplir las condiciones de entrada, no ya las de salida, que sí, las de entrada a un estado, pues lo único que tengo que hacer es colocar. Puedo hacer colocar una puerta ahí que cumpla las condiciones del paso. ¿De acuerdo? Si no se cumple ninguna de estas combinaciones, cosa no posible, porque ese 0, si ese 0 vale 1, no importa. Si ese 0 vale 1, no importa lo que valga ese 1, paso aquí. Y si ese 0 vale 0, yo puedo ser que ese 1 valga 0 o que ese 1 valga 1. En esta condición paso al S5, en esta paso al S3 y en esta al S4. Pero tengo 4 combinaciones, porque esto lo pongo así, pero lo podría haber puesto así. Esas son las 4 combinaciones. Después del estado S2 tiene que venir otro estado. Podría darse el caso de que esto fuese así. En función de imaginaros que esto no existe, o que si existe, y que esto es S0 no S1, esto es S0 no S1 aquí, y si S0 S1 me quedo en el S2. Bueno, simplemente sería, en este caso, en la entrada del S2, aquí tendríamos otra entrada más, y sería la propia del Q2 con una puerta lógica ahí, que vendría aquí, y que aquí sería S0 S1. Podría ser así. No es el enfoque que se le da en el libro. El enfoque que le dan en el libro para solucionar esta cuestión es colocar un multiplexor de salida. Un demultiplexor de salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, pues en lugar de hacer esto, lo que hacemos aquí es esto otro. Es coger y colocar así. La entrada de la báscula, la báscula, el estado del que salgo, me entra el demultiplexor y a este demultiplexor le meto yo las señales de condición S0, S1. De forma que cuando yo esté aquí en el estado Q2, es decir, esto valga 1, este multiplexor, que como tiene 2 señales de control, va a tener 0, 1, 2 y 3 salidas, va a tener 3 salidas. Pues bueno, pues en función de la combinación que yo tengo aquí, meteré aquí, aquí o aquí. En nuestro caso, nuestro diagrama de estados me decía esto,
que si S0 paso al S5. Es decir, si el señal de condición es S0, es decir, si la señal de condición si es S0, como he puesto antes, S0, S1, es decir, si estoy en el 1X, tengo que ir al S5. Esto es, con la combinación 1-0, es decir, la salida 2 al S5 y el 1-1 también al S5, es decir, la salida 3, aquí no sé cómo lo hace. Una burrada como un piano. Una burrada como un piano. Igual, luego en el vídeo se oirá, pero es una burrada como un piano de grande. O sea, no puedes juntar dos líneas, ¿no? Exactamente. Yo no puedo nunca unir dos líneas, dos pines de salida. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Entonces, realmente aquí está mal. ¿Aquí qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener una. Así sí estaría bien. Es decir, cuando yo tenga aquí un 1, estoy en el estado S2, y S0 valga un 1, si esto vale 0, salida por el 2, si vale 1, por el 3. Bueno, aquí realmente creo que lo he puesto al revés, pero se entiende, ¿no? Da lo mismo. Si cambiásemos esto, sería otra manera. Y luego cuando yo esté, cuando 0, 0, cuando estos dos 0, 0, que es la salida 0, me dice que tengo que venir al S3, es decir, de aquí al S3. Y cuando 0, 1, al S4. Y punto pelota. ¿De acuerdo? Ya os digo, a final de cuentas, esto lo bueno que tiene es que no hay que pensar. Es coger esto y plasmarlo en esto. Uno de los motivos por los que no pueden estar dos estados al mismo tiempo es por lo que he dicho ahora. Porque claro, si yo coloco una puerta O, tienen que estar, solamente puede estar activa una de ellas. Pero es que luego además hay otro motivo. Y el otro motivo es que habíamos quedado en que para que esto que teníamos aquí, para que esto se cumpliese, mejor dicho, esto se cumpliese, yo tenía que ir ejecutando diferentes pasos y en cada paso activar una serie de señales de control. Pues yo en el S4 habíamos quedado que C8 tenía que ser un 0, C1 un 1, C6 un 1, C7 un 1, C10 un 0 y C9 un 1. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues tan sencillo como decir, no, mira, yo en el estado S1 0, ¿qué tengo que tener activos? C4 y C5. Pues yo lo único que tengo que hacer es, aquí, atacar a C4 y a C5. Es decir, esos elementos, esos C4 y C5, porque claro, aquí nos va a ocurrir otra vez que de cada una, esto lo pongo aquí ya, eso lo vemos aquí, ¿no? De cada uno de los estados, yo tengo que sacar todas las señales de condición, de control, C6, C7, C9, C10, del estado este, del estado este. Y como ya habíamos visto aquí, esas señales son estas. Entonces, bueno, pues, si yo decía, mira, C9 es este, vale, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Aquí, a esta señal C9, la voy a poner aquí, tomar de todas las salidas que vienen por aquí. ¿Y eso cómo lo voy a tener que hacer? Cuidado, porque me va a aparecer aquí, por ejemplo, C9, aquí también me va a aparecer C9 y aquí también, por decir algo. Claro, estas tres salidas tienen que atacar a este. ¿Cómo? Que no se nos olvide que tiene que ser así. Y sería, en este caso, Q0, Q3 y Q7. De esa manera, otra vez nos obliga a que única y exclusivamente una de las etapas esté a 1, porque si no la haríamos. Cuando el sistema esté parado, y va a estar parado en el S0, creo recordar que no, ni eso, no,
O sea, cuando el sistema esté parado, cuando sea, en el S2 en este caso, pues lo que yo tengo que conseguir es que no esté activa ninguna de las señales de control. Es decir, de la salida Q2 no irá a ninguna salida de control, y cuando esté en el Q2 ninguna señal de control estará activa y el sistema estará quieto, parado. Por eso tengo que tener, en ese caso, Q2 activado a 1 y todos los demás tenerlos. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos este problema completo. Los vídeos no se ve bien la pizarra. Ya. Ya. Eso me decía uno. Es que, digo, sí, ya, claro, sí, pero es que... Ya sé. Si no hay vídeo se ve peor. No, eso es. Y yo este año he conseguido esta cámara. El año pasado lo grababa con una webcam. Y al grabar con una webcam pues es lo que hay. Ya lo siento, pero... ¿Vale? Este año se verá un poco mejor. Yo vi ayer... Y si no, lo que hay que hacer es, lo que me hicieron hace 3 años, que se ponía un alumno ahí atrás, y enfocaba, cambiaba. Claro, es que yo ya... Ya, está ahí. Ya. Como digo yo, ya solo me falta llevar la escoba en el culo y mientras voy barriendo. Bueno, venga, vamos allá, vamos a por otro. Y vamos a la siguiente parte. Dentro de los problemas que nos encontramos, en los problemas que vamos a hacer este año, el siguiente tipo de problemas que vamos a hacer es este. Por ejemplo, dice, en un procesador con instrucciones de 0 direcciones con pila, determinar cuál es el número mínimo de instrucciones que se necesitan para completar esta secuencia. ¿Esto a qué viene? Si habéis visto los vídeos, esto viene a que en un sistema, a mí me suele gustar decirlo así, en un sistema basado en microprocesador, yo me voy a encontrar con unos microprocesadores. Y los microprocesadores normalmente lo que tienen es una unidad lógica aritmética, para hacer operaciones aritméticas y lógicas, efectivamente. Entonces, aquí ha habido diferentes estructuras de microprocesadores. Y en función de dicha estructura del microprocesador ha dado lugar a esta clasificación que tenemos aquí. Es decir, a procesadores que se llaman como de 3, de 2, de 1 y de 0 direcciones. En función, eso viene siempre en función del hardware del microprocesador. Es decir, hay microprocesadores que lo que tienen es una unidad lógica aritmética y para suministrar los datos a dicha unidad lógica aritmética lo que hacen es tomar de un operando, tomar de otro operando y guardar el resultado en otro operando. Es decir, lo que hacen es tomar un dato de un registro A, otro de un registro P y guardar otro en un registro R. Punto pelota. Los hay así, se fabricaban así. Sin embargo, hay otros que lo que hacen, o hacían, o pueden hacer, es aquel que tiene 2 direcciones. Es decir, que lo que hace es siempre la unidad lógica aritmética la hace entre la suma o hace la operación entre un registro y otro y el resultado lo guarda en este. Yo todavía me acuerdo el famoso 8085, el Echicha, que aquel tenía un grupo de instrucciones que me decía A, D, D, A. A, D, D, A. Bueno, A no. L. Y cuando tú cogías el set de instrucciones y leías los detalles, te decía, no, es que esta instrucción lo que te hace es te suma el valor del registro L más el acumulador y el resultado lo guarda en el acumulador. ¿Y eso qué era? Eso era que aquella constitución, aquella arquitectura hardware que tenía el 8085 era una arquitectura hardware como esta que tenemos aquí. Es decir, tenía aquí un acumulador, un ACC, y lo que me decía es, oye, mira, esto que tú vas a operar con el acumulador va a ser uno de entre varios registros que tenía él. Él tenía registros, el B, el C, el D, el E, el H, el L, tenía una serie de registros. De forma que esas instrucciones lo que te daba a entender es sumar L. ¿Qué es eso de sumar L? Si yo no puedo, es como yo os digo, ¿cuánto es la suma de 5? ¿Desde 5 qué? No,
le tengo que dar el otro operando. Entonces eso ya estaba implícito. El implícito este era el registro acumulador. Entonces él, cuando te daba esta instrucción, lo único que tenía que hacerte, que es a lo que vamos, en toda instrucción yo siempre tengo que tener dos campos. Siempre el código de operación. Y luego tengo que tener el operando. ¿El operando en función de qué? En este caso, lo único que le tenía yo que decir es cuál era este registro. Porque el otro ya sabía que era el valor del acumulador. Entonces yo decía, oye, súmame al acumulador. Yo aquí le estaba diciendo implícitamente, súmame al acumulador al registro L. Y él automáticamente me lo guardaba en el propio acumulador. Eso es lo que se entendía una instrucción de dos direcciones. Con lo cual, en el código de instrucción, en esa instrucción que yo me traigo para variar, cuando yo cojo, ejecuto, empiezo a ejecutar la instrucción, lo que hago es coger el contador del programa, sacarlo por el bus de direcciones, apuntar a la memoria, coger el valor de la memoria, del contenido de memoria, y llevarlo al registro de instrucciones. Eso es de serie. Entonces, en el registro de instrucciones, el decodificador de instrucciones coge esta instrucción, en este caso la de 2, y mira este campo, el código de operación. ¿De qué depende este campo? Del set de instrucciones del microprocesador. Si un microprocesador tiene un set de instrucciones de 128 instrucciones, ¿y eso cómo es? Eso es, a ver, ¿qué potencia tiene mi coche? 120 caballos. ¿Por qué tiene 120 caballos el coche? Es muy sencilla la respuesta. ¿Por qué tiene mi coche 120 caballos? Lo han hecho así. Porque lo han hecho así. No, es que yo necesito uno de 200 caballos. ¿Qué tengo que hacer? Buscar uno que tenga 200. Comprar otro. No, es tan sencillo como eso y es muy difícil de entender muchas veces. Entonces, si yo me he comprado un microprocesador que tiene un set de instrucciones de 128 instrucciones, para codificar 128 instrucciones, 2 elevado a ¿cuánto? Es 128. 2 elevado a 7 es 128. Con lo cual este código de operación tendrá 7 bits. Y punto pelota. Si me compro otro, pues bueno, pues va a tener otro con más set de instrucciones, va a necesitar una anchura en el campo de operación más grande. Punto pelota. Si yo estoy diciendo que mi sistema es este, el de 2 direcciones, lo que le tengo que dar es, voy a volver a este de aquí. Si mi sistema es de 3 direcciones, yo le tendré que decir, suma. Y yo le tengo que dar, ¿qué? Los 3 datos. Tengo que decir, súmame esto con esto y me lo dejas aquí. Entonces, en la instrucción que tengo que darle yo, aparte del campo del código de operación, voy a tener que tener el campo del operando 1, del operando 2 y del resultado. Punto pelota. En el caso de que sea de 2, en este, le voy a tener que dar el operando y el resultado y el operando 2. En el caso de que sea de 1, en el que tú le dices solamente suma, bueno, ojo, aquí se me olvidó decir, claro, que lógicamente si yo quiero sumar aquí un registro A más un registro B y guardar el resultado en un registro C, si yo quiero hacer con un microprocesador de 2 direcciones esa misma operación, yo no lo puedo hacer con una sola instrucción. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es decirle, no, mira, yo antes que esta instrucción voy a hacer otra instrucción que me guarde en el registro A, aquí, que me meta aquí el A. Y luego le diré, oye, ¿qué? Súmame A más B y el resultado me lo guardas en A. Me lo va a guardar en A él. O sea, yo no le voy a decir eso, me lo va a guardar él. Pero no es que yo lo quiero en C. Bueno, pues ahora tengo que hacer otra instrucción que me coja el valor de A y me lo lleve a C. Es decir, son más instrucciones. Este es más flexible, ya, pero tiene un problema. Que es más ancho. La memoria es más ancha. De aquí, ese microprocesador de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Cuanto más ancho el microprocesador, el ancho de bus, más flexible. Hay historias, hay cosas. Luego tenemos la opción de 1, de una dirección, que lo que me hace es
suma. Él te va a sumar siempre el acumulador, un registro y más el acumulador y el resultado en el acumulador. Y punto pelota. Pero es que luego tenemos el de cero, que es aquí donde viene la gracia. El de cero direcciones. ¿Cómo que el de cero direcciones? Si yo no le digo que me haga nada, como si no le doy ningún dato, si yo solo le digo suma, ¿cómo coño vas a... ¿Qué va a sumar él? Porque antes por lo menos le podía decir, sí, mira, es que el acumulador se sobreentiende y ahora le doy el otro dato, ya me lo... No, pero le digo suma. ¿Qué es lo que hace para poder hacer ese tipo de instrucciones? Trabajar con la pila. ¿Qué es la pila? La pila puede ser una porción de memoria. Eso conviene que echéis un vistazo a los vídeos y que miréis el libro de teoría. La pila es una porción de memoria. La pila de siempre, del abuelo, del famoso 8085, la pila era si la memoria principal, porque aquel era un microprocesador de 16 bits, si la memoria principal era de 16 bits, quería decir que tenía una capacidad de direccionamiento de 2 elevado a 16. Es decir, desde la 0000 hasta la FFF. Esto era la memoria principal del sistema. En aquel, lo que había es, lo mismo que hay en todos, un registro especial que era el stack pointer, que era el puntero de pila. De forma que tú, en todos los sistemas vas a necesitar una pila. Para hacer cálculos, hoy en día no se utiliza. Esto no se utiliza la pila para cálculos, normalmente. Pero la pila sí se utiliza, sobre todo, para almacenar las direcciones de retorno de las llamadas a las subrutinas o a las soluciones. O para recordar cuando queríamos volver de una interrupción. Que lo primero que hacía el sistema cuando se producía una interrupción era guardar en la pila el valor del contador de programa de la instrucción que se estaba ejecutando. ¡Pum! A la pila. Se hacía lo que se tenía que hacer y cuando se terminaba, la última instrucción de la respuesta de interrupción tenía que ser el return. Que lo único que hace la instrucción return es coger el valor de la pila y meterlo en el contador de programa, con lo cual continúa donde se había parado. Eso era la pila. Entonces, ¿qué es lo que yo lo primero que tenía que hacer cuando quería hacer un programa? Inicializar la pila. Es decir, decirle a este, oye, ¿y dónde vas a tener la pila? Eso era lo primero, si no, lo liabas parda. Entonces, aquí lo normal era decirle que la pila estaba en esta dirección de memoria, en la última dirección de memoria, porque la pila, tal y como vimos en Fundamentos de Sistemas Digitales, en el último capítulo, la cola no, la pila, son las dos estructuras diferentes, pues la pila lo que hace normalmente es decrecer. Y lo que hace es, cuando yo meto algo en la pila, que dicho sea de paso, meter un dato en la pila es con el push y sacarlo es con el pop. Push es empujar, pop es sacar. Si yo coloco en este registro FF, cuando yo hago un push, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es, tal cual, decrementa el valor del stack pointer. Si decrementa el valor del stack pointer, es decir, apunta aquí. Y después, pues un push, y después lo que hace es, decirle yo push B. Vamos a suponer que yo lo que quiero es guardar el registro B. Pues ¿qué es lo que hace? Primero decrementa esto y después coge el valor de B y lo mete aquí. Es decir, si yo el contenido de B es 48, el hexadecimal, pues me meto aquí el número 48. Ya está. Si yo después le digo push C y el contenido de C es 39, por decir algo, ¿qué es lo que hace? Primero decrementa el stack pointer, es decir, FFFD, con lo cual ya se queda apuntando aquí, y después el valor de C, el valor 39 en la memoria. Eso es una pila, se le llama así porque estamos apilando platos. Antiguamente la pila de fregar, tú cogías los platos y ibas aclarando y los ibas poniendo en una montaña. Ibas metiendo los platos en esto. Cuando querías coger un plato, ¿de dónde lo cogías? Los normales lo cogían de arriba, los raritos lo cogían de abajo.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando hago un pop? Es decir, si yo ya he metido en la pila el B y el C, y ahora lo quiero, ya he terminado de hacer lo que tenía que hacer y ahora lo quiero recuperar, ¿ahora qué es lo que yo tengo que hacer? Un pop. ¿Pop qué? C, ¿no? Pop C. Lo primero, pop C. Pop C, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo primero que hace este pop C es venir a lo direccionado por la pila, que es la FD, coger el valor 39 y meterlo a C, es decir, en este momento lo que va a hacer es meter en C el número 39. Y después de que ha hecho eso, incrementar el stack pointer y apuntar a la siguiente dirección de pila. Si yo quiero sacar eso, pop B, y lo que voy a hacer es obtener en B el número 0x48 y después incrementarlo. Eso es la pila. Dos tipos de pila al loro, muy importante. Pila localizada en memoria, esta, con lo cual daros cuenta que esta es una pila lenta. Porque yo tengo que acceder a memoria externa y hemos quedado que el bus del sistema es un bus lento, es un cuello de botella, con lo cual es lenta. ¿Qué ocurre con algunos microprocesadores o incluso algunos microcomputadores? Que como este tipo de pila es muy lenta, lo que se hacen es, se implementan internamente unas posiciones de memoria dentro del microprocesador o microcomputador para que no tengan que acceder al exterior. De forma que la estructura es la misma, solamente que en ese caso, si el microprocesador es este, yo tengo aquí lo que es la CPU en concreto, tienen aquí una parte de memoria que es la pila. Y tiene aquí la memoria principal del sistema. ¿Y la caché? Pero cuando, también estará por ahí la caché, eso es otra cosa. Pero claro, cada vez que me haga un pop, no va a venir aquí fuera, sino que lo va a meter aquí en esta pila. Hay hoy en día muchos microcomputadores que tienen incluso varias pilas. Son pilas pequeñas, son de pequeño tamaño, pero joder, un tiempo de acceso muy rápido porque no tiene que andar aquí. Es igual que esto, el funcionamiento es igual que esto. Tiene un contador que apunta a esa porción de memoria y mete y saca, pero en plan rápido, y no va a memoria principal. Son los dos tipos de pila. A esto es lo que se conoce como la pila cableada, porque está cableada internamente, y esta es pila alojada en memoria. Entonces, en este tipo de procesadores de 0 direcciones, tú lo único que le dices es, oye, ¿qué? Suma. ¿Y qué hace él? Él lo que hace es, esta unidad lógica aritmética lo que hace es, viene a la posición de memoria a la que apunta el stack pointer, coge un dato y lo mete a un lado del lado. Decrementa, apunta a la otra posición de memoria, coge el dato y lo mete al lado. Suma y guarda el dato en la pila. Es decir, lo que haría en este caso, si yo teniendo esto así, apuntando a esta dirección de memoria, le digo un A, D, punto, no le digo nada más, A, D, él lo que va a hacer es, viene aquí, coge el 39, decrementa, viene aquí, coge el 48, suma el 39 más 48 y el resultado lo guarda aquí. O sea, machaca este valor, por supuesto, y esto se queda como estaba. Pero ojo, en una pila, cuando yo ya dejo de apuntar ahí, ya lo que tengo ahí no me sirve para nada. O sea, no sirve absolutamente para nada. En una memoria aleatoria, pues sí, porque yo en tal dirección de memoria he guardado la temperatura que hace, pero en una pila no. El objetivo de una pila es, cuando yo saco este 39 y decremento, o incremento, ese 39 queda ahí. Sí, pues ya no sirve para nada. Porque es que, de hecho, la próxima vez que hago un push, ¿qué lo voy a hacer? Lo voy a machacar. O sea, que lo que está ahí no sirve para nada. Entonces, los de 0 direcciones son esos. Son los que se aprovechan de la pila, operan con la pila y guardan el resultado de la pila. Y a raíz de eso, pues hay una serie de ejercicios, todos bastante parecidos, como este que tenemos aquí.
que normalmente son relativamente sencillos, salvo alguno que hay por ahí que es un poco cabrito. Pero bueno. En este caso me dice, en un procesador con instrucciones de 0 direcciones, punto, daros cuenta que ahora, con un 0 direcciones, el formato de la instrucción será código operación, punto pelota. No tengo que darle absolutamente nada más. Me dice, con 0 direcciones, compila, elemental, si no, no puede ser. Lo que no me dice es si es pila cableada o pila implementada en memoria, ya veremos si tiene alguna influencia. Determinar cuál es el número mínimo de instrucciones que se necesitan para completar esta secuencia que tenemos aquí. Y yo para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo que me hace es sumar x, y, multiplicar por z y sumarle t. ¿Yo qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, si yo analizo aquí la pila, me dice que yo lo que tengo que hacer es x. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer si quiero sumar x más y? Sabemos que la instrucción va a ser, la primera, va a ser a, d, d. ¿Y esto qué me va a sumar? Me va a sumar el contenido de las dos últimas posiciones de la pila. Con lo cual, antes que eso, si yo quiero sumar x más y, ¿qué tengo que tener en la pila? X, y. Y para tener x y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Meterlo. Es decir, tengo que hacer un push x, push y. Es decir, yo primeramente tengo que meter aquí la x y aquí la y. Y después voy a hacer un add. Al hacer un add, yo lo que voy a hacer es tener aquí la alu y lo que voy a hacer es traer esto aquí. He dicho mal, perdonad, borra eso. Lo que tengo que hacer es traer esto aquí, el puntero de pila. El stack pointer estará apuntando ahí. El resultado de la suma, ¿dónde lo va a meter? En lo direccionado por el stack pointer. Es decir, me lo va a meter aquí. Es decir, después de hacer push x, push y add, aquí me voy a encontrar con que tengo x más y. Ya está. ¿Y después qué quiero hacer yo? Al resultado de esa suma, multiplicarlo por z. Sí, pero para multiplicarlo por z, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Push z. Cuando haga push z va a entrar ahí. Y se machaca y entra z. Con lo cual aquí tengo z y aquí tengo x más y. ¿Y ahora qué quiero hacer yo por esto? Multiplicar. Si lo que quiero es multiplicar instrucciones mul. ¿Qué me va a multiplicar esto? Me coge el valor de z, me lo mete aquí, coge el valor que yo tenía del resultado de haber sumado x más y, me lo mete aquí. Y el resultado, ¿dónde me lo guarda? En donde apunta el stack pointer. Es decir, aquí me va a guardar x más y por z. Y el stack pointer lo voy a tener apuntando aquí. O sea, ya tengo hecha la multiplicación y además tengo el resultado de la multiplicación en esa dirección. Y ahora además que quiero sumarle t, con lo cual lo primero que tendré que hacer es push t, con lo cual t entrará aquí. Lógicamente no lo estoy haciendo, lo debería de hacer continuamente. Stack pointer apuntaría a t y a continuación, ¿qué tengo que hacer yo? Sumarle, es decir, a dd. Con lo cual lo que va a hacer es coger el valor de t, meterlo aquí, coger el valor de x más y multiplicado por z, que lo tenía de antes, meterlo aquí. El stack pointer, cuando haga eso, cuando meta esto aquí, el stack pointer apunta aquí, a continuación coge esto, lo mete aquí, y una vez que está aquí, lo que hace es sumar y al resultado de la suma meterlo aquí, es decir, aquí t más todo esto. Yo pues para hacer esta instrucción tengo que hacer, para hacer esta operación, tengo que hacer este grupo de instrucciones. Se me olvida uno, que me dice que el resultado tiene que estar en i. ¿Y el resultado dónde lo tengo? Aquí, no lo tengo en i. Para tenerlo en i, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pop i. Con lo cual cojo este valor que tengo aquí, me lo llevo ahí y el stack pointer se me queda apuntando aquí a esta dirección. ¿Vale? Con lo cual la secuencia de instrucciones es esa. Vamos a coger otro, que hay aquí algunos de autoevaluación, que hay alguno que es un poco cabrito. Uno de ellos es muy sencillo y el otro es muy cabrito.
Me dice lo siguiente: si se realiza un procesador, si se utiliza un procesador con instrucciones de 0 direcciones, procesador de pila igual que antes, indicar qué operación se realiza cuando se ejecuta la siguiente secuencia de instrucciones. Hay por ahí un problema típico de test en el que te da varias soluciones, y resulta que dice, oye, si yo quiero hacer una operación tal, ¿qué secuencia de instrucciones tengo que hacer? ¿La A, la B, la C o la D? Pues la A me da que sí y la B también. Cuidado, porque en algunos años te decía, la A era correcta sí, la B sí, la C te ponía las dos anteriores y la D te ponía ninguna de las anteriores. Las incongruencias. ¿Cuál escogéis? Yo escogería la C, las dos anteriores, pero bueno, vale, está ya. Bueno, entonces dice, si esto, ¿qué me hace esto? Dice, primero, push M C. Bueno, ahí lo que me está diciendo es que me guarde en memoria C, la pila C. O sea, es push o push M. Aquí pone la M, pero bueno. ¿Esto qué me hace? Si os parece, y si no también porque lo voy a hacer, voy a poner aquí la pila, voy a poner aquí el stack pointer con el puntero y lo tengo apuntando aquí. Entonces me dice push. Si me dice push, C, lo primero que me hace es meter aquí el valor de C. A continuación me dice push D. Push MD. ¿Qué es lo que me hace? Guardar en la pila el valor de D. Es decir, lo primero que hace es decrementar la pila. Recordar que esto es siempre así, ¿eh? Esto es así. La pila siempre va hacia el 0 para aprovechar lo mejor las posiciones de memoria, para obtener un máximo rendimiento. Para que la pila se vaya llenando hacia arriba. Tus programas siempre, ¿por qué empiezan? Por el 0. ¿Y hacia dónde crece tu código de programa? Hacia abajo. Si tú haces un programa corto, ocupará esto. Si haces uno largo, esto. Si haces más largo, esto. Entonces, ¿qué te interesa a ti la memoria? La pila que está aquí. ¿Por qué? Porque la pila siempre puede crecer. Claro, yo lo que tengo que hacer es, si voy metiendo datos, que los datos que yo utilizo, la memoria que utilizo, crezca hacia aquí, que la pila crezca hacia aquí, para que, y se puede dar el caso, y se da el caso, y hay que andar con mucho cuidado, muchísimo cuidado, para que llegue un momento en el que igual los dos elementos se pisan, porque la pila puede llegar a crecer mucho. Entonces, si crece mucho, me va a pisar la zona en la que yo tengo guardada la memoria, código, me lo va a machacar el código y el ordenador se atasca. Oye, se me ha bloqueado. Vaya mierda, no, vaya mierda de ordenador, a veces sí, pero otras veces es vaya mierda de programador, que no lo tiene en cuenta, hace llamadas a interrupciones que son encadenadas, entonces pues la pila crece y te machaca. Entonces, claro, en estas condiciones, cuando te quedes sin memoria, es porque ya no queda memoria. Porque si a ti se te ocurre colocar aquí la pila, aquí, y la pila crece para arriba, y tu programa crece para abajo, se pueden solapar los dos y todavía tienes zona de memoria libre. Entonces, para optimizar el uso, siempre la tendencia es que la pila se coloca en la última dirección y crece hacia arriba, y los programas y datos se colocan en la primera y crecen hacia abajo. Bueno, entonces en estas condiciones push D. A continuación, otra vez, push D. Con lo cual quiere decir que voy a tener aquí metido D. Y a continuación, ADD. ¿Qué me hace este ADD? Me suma el contenido de las dos últimas posiciones de pila, es decir, me suma este más este, es decir, me hace que aquí, D más D, aquí yo tenga D más D. Y tengo la pila apuntando ahí, claro. ¿Vale? A continuación, que me dice push D, vuelvo a hacer un push D. Vuelvo a hacer un push MD, con lo cual, ¿qué es lo que hago? Apunto aquí y aquí meto D. Ya estaba D antes, bueno, vale. Si llega a estar A, ahora estaría B. Si antes estaba D, ahora estará D. Ya tengo ahí. Push D. A continuación, ADD. Si a continuación hago ADD, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumar esto más esto, es decir, 3D. Es decir, yo aquí
voy a tener 3D. Si no me equivoco, ¿eh? ¿Estaba dónde? Aquí, ¿no? Sí. A continuación puse. ¿Qué es lo que hago? Meto aquí E. Y tengo la pila apuntando aquí. Y a continuación, ¿qué es lo que hago? Multiplicar. Si multiplico, ¿qué es lo que me hace? Me multiplica estos dos E por 3D. Y el resultado me lo meto aquí. E por 3D. Y a continuación, popa. Con lo cual lo que me hace es, a continuación, me saca esto y me lo lleva a. Entonces, A sería igual a E. He tenido que hacer algo mal, ¿eh? Porque este C se ha quedado ahí sin tocar. Tengo que hacer algo mal. Push, push y push. Sumo, me suma 2D. Push y suma 3D. Meto E. Y, claro, aquí me falta una. Yo que me falta esta. He multiplicado 3D y a continuación he hecho ADD. Yo aquí tenía E por 3D. Y a continuación tengo suma. Con lo cual, ¿qué es lo que me hace? Me suma esto más esto y el resultado me lo mete aquí, es decir, C más E por 3D. Aquí, apuntando ahí. Y a continuación, O. El resultado de esa suma es C por E más 3D. Y a continuación, pop A, quiere decir que el valor de A va a ser igual al valor de C más E más 3D. Y ya termino ahora sí, apuntando a esta posición. ¿Veis? Esto es puro examen. ¿Vale? Vamos a hacer este otro. Este sí tiene un poco mala leche. Nos da tiempo si lo hacemos después. Y este me dice lo siguiente. Al loro. En un procesador con instrucciones direcciones, indicar cuántos accesos a memoria principal se necesitan para hacer esta operación. Para el cálculo de accesos a memoria, suponer que el ancho de palabra es suficiente para que cada instrucción ocupe una única palabra de memoria. Y que la pila es cableada. Cuidadín, cuidadín. A lo nuestro. Para hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rápidamente. Push A, push B, ADB. Punto. Ya tengo hecho eso. A continuación, push C, push D, ADB. Después de este grupo de instrucciones, yo me voy a encontrar con que en la pila aquí voy a tener A más B, esto, y aquí C más D. Y a continuación, ¿qué es lo que quiero? Multiplicarlo. Le hago multiplicar, con lo cual lo que me hace es me multiplica esto por esto, y el resultado me lo guardo aquí. C más D. Y ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Dónde lo quiero eso? Lo quiero en C, con lo cual, C. ¿Cuántos accesos a memoria tengo yo aquí? Si todo fuese memoria, si la pila estuviese implementada en la memoria principal, 1, 2, 3, 4, bueno, no más, 1, 2, al loro, 1, 2, para hacer los push. Una DD, ¿qué supondría? ¿Cuántos accesos a memoria supondría? 3. ¿Cuántos? Te has dicho 2, te he pillado. Que te he pillado. ¿2 cuáles? Acceso A, acceso B y multiplicación. Y guardar el resultado 3. Cada operación supondrían 3 accesos a memoria. Con lo cual serían 1, 2 y 3, 5, y 2, 7 y 3, 10, y 3, 13, y 1, 14. Pero es pila cableada. Si es pila cableada, esto no tiene accesos a memoria. Ojo, y push A y push B depende. ¿De qué depende? De que esté diciendo yo de que A
es un registro interno o de que A es un dato localizado en memoria. Depende. ¿Me explico? Si yo digo PUSA, bueno, da a entender que es un registro interno. Pero claro, si es un registro interno, si A, B, C y D son registros internos, accesos a memoria principal, 0. Ahora bien, si A, B, C y D son datos que están localizados en memoria, pues los accesos a memoria serían 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si esto toca en el examen y lo podéis explicar, lo podéis explicar. Y si no, pues... Yo si no, lo que os aconsejo es, ahora mismo no recuerdo, que miréis el libro de problemas, que busquéis uno similar, que alguno hay, tampoco dos, ¿eh? Y que bueno, pues a ver qué sentido. ¿De acuerdo? Vale. Y ya o ya no, para el próximo día, lo que vamos a hacernos es, y tenéis que traer vistos los vídeos, muy importante además, tenéis que tener esto, los modos de direccionamiento. El próximo día trabajaremos modos de direccionamiento, es sencillo, pero bueno, lo tenéis que tener trabajado en casa. Yo pasaré directamente a hacer el problema, los problemas que hay, ¿eh? Y muy importante esto que tenéis aquí, introducción a la microprogramación. Muy importante. Es que además yo en los apuntes tengo puestas algunas cosas que son claves, ¿no? Entonces se pone muy importante, ¿vale? Es que es muy importante. Vuelvo a insistir, cuando lo he repetido varias veces, cuando estéis analizando esto, os puede dar la sensación de que os está hablando del sistema basado en microprocesador, o sea, de la estructura de la placa base del microprocesador. Pues no, os está hablando del propio CPU, de la CPU. Lo que pasa que es una forma. Construir una CPU se puede construir como hemos visto hasta ahora. Diagrama de etapas, básculas D, paso a paso, PLA, lo que sea. Bueno, pues que hay otra forma de construir eso, que es con microprogramación, que consiste en construir el microprocesador con un sistema basado en microprocesador. Poco más o menos, es decir, bueno, ahora cojo yo la placa base de un ordenador y la convierto, yo con eso me hago un microprocesador. Y luego le pongo memoria externa, le pongo acumulador, le pongo patatín, le pongo patatán. Le pongo todo eso. Pero por dentro, yo lo puedo construir así. Si os dais cuenta aquí, muchas veces va a parecer que estamos hablando de lo mismo, miradlo bien los vídeos, pero lo que nunca os vais a encontrar aquí dentro va a ser una unidad lógica aritmética. Eso no, pero el resto de cosas sí. Pero bueno, lo dejamos aquí, lo digo, y el próximo día seguiremos.